Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una historia que nos ha llegado al corazón y que estoy seguro de que a muchos de ustedes también les va a tocar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente, en un drama que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante revelador y nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a discutir. Kerem Bürsin, emotivo pedido de segunda oportunidad a Hande Erçel. Así es, vamos a desglosar los detalles de lo que parece ser un momento crucial en la relación, o quizás, en el pasado reciente de esta pareja tan querida por el público. Si son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o si simplemente disfrutan de las historias de amor y desamor de las estrellas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en la polémica, les recuerdo que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos lo último y más jugoso del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, generando un sinfín de especulaciones y debates entre los seguidores. Se rumorea y las fuentes apuntan cada vez con más fuerza, que Kerem Bürsin habría hecho un emotivo pedido de una segunda oportunidad a Hande Erçel. Para quienes no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares y carismáticos de Turquía, conocidos por su química innegable en la serie que los catapultó a la fama internacional, Senkalkam. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo, quienes se enamoraron perdidamente de su historia y de su conexión. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas. Tras un periodo de noviazgo que parecía sacado de un cuento de hadas, la pareja sorprendió a sus seguidores anunciando su ruptura. Las razones exactas nunca se hicieron públicas con total transparencia, lo que, por supuesto, solo avivó aún más las conjeturas. Algunos medios apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a las presiones de la fama, y algunos más, simplemente, a que el amor, a veces, toma caminos inesperados. Pero ahora los indicios sugieren que el dolor de la separación podría no ser el final de la historia. Y es que, según lo que se está comentando, Kerem estaría intentando reconquistar a Hande. La información, aunque aún no confirmada oficialmente por ninguno de los dos protagonistas, proviene de fuentes cercanas y de algunos movimientos sutiles que han sido interpretados por los fans como señales esperanzadoras. Se habla de mensajes, de intentos de contacto e incluso de encuentros discretos. Lo que sí parece ser un hecho basado en lo que se comenta, es la intensidad de los sentimientos de Kerem. No se trataría de un simple coqueteo o de un deseo de amistad, sino de un verdadero anhelo por recuperar la relación que tuvieron. Imaginen la escena, un actor consolidado con una carrera exitosa, que atraviesa un momento de reflexión profunda y decide dar un paso audaz para recuperar a la mujer que aparentemente sigue ocupando un lugar especial en su corazón. ¿Qué pudo haber llevado a Kerem a tomar esta decisión? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos especular. Tal vez con el tiempo y la distancia, se dio cuenta de la magnitud de lo que perdió. Quizás la vida sin Hande se ha sentido incompleta, o tal vez ha reflexionado sobre los errores que pudieron haber contribuido a la ruptura. Es muy humano, y más aún para personas que viven bajo el escrutinio público, darse cuenta de sus faltas o de la importancia de una persona especial cuando ya no está a su lado. El hecho de que se hable de un emotivo pedido sugiere que estas acciones no son superficiales, sino que están cargadas de sentimiento y vulnerabilidad. ¿Y qué hay de Hande? ¿Cómo está reaccionando ella ante esta posible propuesta? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Hande Erçel, por su parte, ha mantenido un perfil bastante discreto tras la ruptura. Ha continuado con su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y manteniendo una conexión admirable con sus seguidores, pero siempre protegiendo su vida privada. No ha habido declaraciones públicas sobre posibles reconciliaciones ni sobre los sentimientos que pueda tener hacia Kerem en este momento. Esto añade un velo de misterio a la situación. ¿Está Hande abierta a la idea de darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O ha cerrado definitivamente ese capítulo? Es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes
sociales hay personas con emociones reales, con vidas complejas y con la necesidad de tomar decisiones importantes para su bienestar. Si Kerem realmente está haciendo este pedido, significa que él valora profundamente lo que tuvo con Ande y que está dispuesto a luchar por ello. El término emotivo es clave aquí. No es un capricho, no es una simple rabieta. Es un acto que surge de una necesidad genuina, de un corazón que quizás ha estado sufriendo y que busca sanar. Podemos imaginar las conversaciones, las posibles llamadas, los mensajes llenos de arrepentimiento y esperanza. Quizás Kerem le ha recordado a Ande los buenos momentos, la conexión que compartían, la felicidad que se reflejaba en sus rostros cuando estaban juntos. Y es que, seamos honestos, su química en Senkalkam era palpable, y muchos fans suspiraron al verlos juntos, deseando que esa magia trascendiera la ficción. Cuando una pareja proyecta tanta complicidad y amor, su separación siempre deja un sabor agridulce. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de estas especulaciones. Los fans más devotos están analizando cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida por Kerem o Ande, buscando pistas que confirmen o desmientan estos rumores. Algunos apoyan fervientemente la idea de una reconciliación, creyendo que son una pareja destinada a estar junta. Otros, en cambio, consideran que si la relación terminó, es por algo, y que forzar una segunda oportunidad podría ser un error. Es un debate apasionado que refleja el cariño y el interés que la gente tiene por estos dos artistas. Desde nuestro canal, queremos abordar esta noticia con la mayor sensibilidad y respeto posible. Si bien es fascinante seguir las vidas de nuestras celebridades favoritas, es crucial recordar que son seres humanos y que sus decisiones personales merecen ser respetadas. Si Kerem Bürsin ha hecho este emotivo pedido, no es para nuestro entretenimiento exclusivo, sino porque está lidiando con sus propios sentimientos y sus propias aspiraciones. Podríamos estar presenciando un momento de redención, un acto de valentía por parte de Kerem para enmendar errores pasados. Es una posibilidad. Las segundas oportunidades en la vida real, a menudo son necesarias para el crecimiento personal y para la consolidación de relaciones verdaderamente sólidas. Si ambos, Kerem y Ande, son capaces de comunicarse abierta y honestamente, de aprender de sus experiencias pasadas y de estar dispuestos a reconstruir la confianza, entonces una reconciliación podría ser un camino viable. Por otro lado, si la ruptura se debió a problemas fundamentales que no se han resuelto, o si Ande ha seguido adelante de manera definitiva, entonces este pedido, aunque emotivo, podría no tener el resultado deseado. La vida y las relaciones son complejas, y las decisiones que toman las personas, especialmente en el ámbito privado, son suyas y solo de ellas. Lo que sí podemos afirmar es que este posible intento de reconciliación ha reavivado la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores. Ver a Kerem hacer un esfuerzo tan grande, un emotivo pedido de segunda oportunidad, demuestra la profundidad de sus sentimientos y la importancia que Ande tiene para él. Es un acto de vulnerabilidad que, sin duda, ha conmovido a muchos. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser intensas y efímeras, puestas a prueba constantemente por la fama, los viajes y las agendas apretadas. Que Kerem esté dispuesto a luchar por lo que tuvo con Ande habla muy bien de su compromiso y de lo que la relación significó para él. No es fácil dar la cara y expresar un sentimiento tan íntimo, especialmente cuando se ha pasado por una ruptura pública. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué sucederá? ¿Veremos un reencuentro público? ¿Habrá una reconciliación y la historia de amor de Kerem y Ande continuará? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que este posible gesto de Kerem Bürsin ha generado un revuelo mediático y sentimental que nos ha mantenido a todos expectantes. En resumen, los rumores apuntan a que Kerem Bürsin ha realizado un emotivo pedido de una segunda oportunidad a Hande Erçel. Este acto, según se comenta, surge de un profundo deseo de recuperar la relación que tuvieron y que cautivó a millones de fans. La reacción de Ande aún es desconocida, añadiendo un elemento de misterio a esta historia. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores, quienes esperan con ansias saber el desenlace de este posible drama romántico. Es un recordatorio de que, detrás de las luces brillantes y las alfombras rojas, hay corazones que sienten, que anhelan y que a veces buscan una nueva oportunidad para el amor. Y hasta aquí nuestro análisis de esta intrigante noticia. Hemos recorrido los posibles escenarios, las especulaciones y las emociones que rodean este supuesto emotivo pedido de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Como siempre, les agrade.
agradecemos enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que es posible recuperar una relación después de una ruptura? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus reflexiones y debatir juntos sobre este tema. Sus opiniones son muy valiosas. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también puedan estar interesados en esta historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.